Bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un montón de cosas relativamente importantes, pero nos vamos a centrar básicamente en recomendar 10 discos de jazz que yo considero importantísimos dentro de la historia de la música, que si alguien quiere comenzar como a adentrarse en este mundo que es verdaderamente fantástico, de uno de los géneros musicales posiblemente más importantes de la historia del siglo XX y parte del siglo XXI, pues creo que pues hice una selección que siempre me cuesta un montón, pero seleccioné 10 discos de mi colección privada que considero fundamentales. Así que si ya vieron quién está aquí, quién nos está acompañando, ya se imaginan lo bueno que se va a poner. Pero bueno, antes de que comencemos, me gustaría que se suscribieran al canal. Ya somos más de 1000, se los agradezco muchísimo. Me gustaría que me regalaran un like, me sirve un montón y a usted no le cuesta nada. Me gustaría que me comentara qué piensa de esta lista de 10, a ver qué le parece. Y bueno, vamos a comenzar. Seleccioné primero este disco que se llama Ella and Louis, que es un disco precioso de principio a fin. Un disco básicamente de la colaboración de Louis Armstrong, el padre del jazz prácticamente para muchos, quien inició el jazz en el sur de Estados Unidos, y Ella Fitzgerald, que posiblemente sea una de las voces más increíbles del mundo del jazz. Así que una combinación prácticamente perfecta de canciones increíbles. Está esta que es la versión normal, pero hay una versión de 2 discos. Se puede conseguir perfectamente en internet y se las recomiendo un montón. Y bueno, nos vamos con esto que está aquí. Espero funcione el experimento que estoy haciendo de poner aquí los 10 discos. Vamos con este disco que es el A Kind of Blue de Miles Davis, que posiblemente para muchos es el disco más importante de la historia del blues. Y pues cómo dudarlo si básicamente fueron los más importantes genios del jazz tocando juntos bajo la dirección de Miles Davis, que posiblemente sea uno de los músicos de jazz más importantes de la historia. Pero la combinación que hacen Miles Davis y Bill Evans es increíble de principio a fin. Colabora John Coltrane, colaboran los grandes jazzistas del mundo de la historia del jazz. Este disco se grabó en 1959 y vale muchísimo la pena conocerla. Esta no es la portada típica, pero esta es una edición especial que tengo yo de una edición que salió con el disco en azul, de estos que se llaman Colored Disc. Y pues es la segunda recomendación. Nos vamos con esto. A ver si terminan por entrar porque puede fallar en cualquier momento, caerse como debe pasar siempre en uno de mis videos. Esto es Charles Mingus, un disco precioso que se llama Something Like a Bird, que es el último disco que grabó Charles Mingus, uno de los grandes músicos de la historia del jazz, sin dudarlo, sin pensarlo, y posiblemente un homenaje a Charlie Parker. Y es un disco precioso, de verdad, vale muchísimo la pena. Creo que resume muy bien la perfección de Charles Mingus, resume muy bien el preciosismo de Charlie Parker y es el cierre de una carrera magnífica e increíble de principio a fin. Vamos con este disco, pidiéndole a Dios que no se caiga de este experimento nuevo que acabo de hacer. Vamos For Lovely Lovers de Dinah Washington. Seguramente no es tan conocida, pero para mí es una de las mejores voces del jazz. A mí me parece fantástica. Desafortunadamente murió muy joven. Murió de una enfermedad que afecta a muchas personas. Murió de bulimia. Y vale la pena conocer a Dinah Washington. Tiene una cantidad de discos. Yo tengo una colección, a ver si en algún momento hacemos un video de ella. Yo tengo una colección de discos de Dinah Washington que vale muchísimo la pena seguir. Es una carrera muy corta, pero el trabajo que hizo Dinah Washington, particularmente en este disco que se llama For Lonely Lovers, es precioso de principio a fin. De verdad se los recomiendo, una voz increíble. Quiero decirles que es mi cantante favorita de la historia del jazz. Nos vamos con esto que es un clásico que ya hemos hablado, ya hemos hecho una reseña en el canal. Se llama A Love Supreme de John Coltrane y básicamente es una de las grandes, grandes obras del mundo del jazz. John Coltrane nos lleva prácticamente de la mano a una serie de experimentaciones que en su tiempo fue visto como algo muy innovador. Lo sigue siendo y seguramente la obra de Coltrane, que es verdaderamente grande y magnífica, sería incompleta sin esta obra que es fantástica de principio a fin. Es una obra muy bien pensada, muy bien trabajada, muy ligada a la experimentación,
muy ligada al free jazz y marca parte de las innovaciones ligadas a el trabajo de uno de los mejores saxofonistas de la historia de la música. Nos vamos con esto que sin dudarlo es uno de mis discos favoritos, se llama You Must Believe in the Spring de Bill Evans, uno de mis pianistas, no solamente de jazz, sino de cualquier género, uno de mis pianistas favoritos. Bill Evans, que comenzó trabajando básicamente en el mundo de la música clásica y después se dio el salto al jazz y que trabajó con todos los grandes músicos de la historia, trabajó muchísimo con Miles Davis, aunque Miles Davis era muchísimo mayor que él. Esta obra, que se llama You Must Believe in Spring, es la última obra de Bill Evans y posiblemente resume en cierta manera la perfección, resume también el enorme talento que tenía Bill Evans, la enorme sensibilidad que tenía y desafortunadamente pues debido a un problema muy serio de drogas, Bill Evans murió muy joven, no tan joven, pero sí murió a una edad en donde todavía nos podía ofrecer muchísimas más cosas, pero este trabajo es fantástico. Hace una reunión con un músico argentino, un bajista, Chuck Israel, que es fantástico, de verdad se los recomiendo muchísimo. Nos vamos con esto, que es una de mis obras favoritas, se llama Ella Fitzgerald Sings George Gershwin Songbook, que es una de las obras más importantes del trabajo de Ella Fitzgerald. Miren, Ella Fitzgerald, como ya les había dicho, es una de las grandes cantantes del mundo del jazz y seguramente la popularización del jazz, por lo menos en el mundo de la música hecha por blancos, no hubiera sido posible sin George Gershwin, quien hizo, digamos, llevó la música de los negros al mundo de los blancos. Y entonces Ella Fitzgerald hace un homenaje fantástico y en ese homenaje básicamente le dedica todo un disco para homenajear a uno de los principales letristas y músicos increíbles y es la unión de varios trabajos fantásticos. Vamos con esta joya, ahí va, todavía no se cae. Vamos con Ron Carter, uno de mis bajistas, no es uno, es mi bajista favorito, así jefe de jefes del mundo del jazz, se llama A Song for You, que es precioso de principio a fin. Hace un cover de una canción de Elton John que se llama Song for You, que verdaderamente nos da la pauta para un disco fantástico y representa el talento de uno de los grandes jazzistas. También tocó con Miles Davis, que siempre se rodeó de músicos impresionantes. Y el trabajo de Ron Carter, uno de los grandes músicos, uno de los grandes bajistas de la historia de la música, es imperdible. Y este disco es fantástico. Nos vamos con esto, que no quería dejarlo fuera. Se llama Porgy and Bess, de un disco de un grupo que se llama Modern Jazz Quarter. Y básicamente es un homenaje también a George Gershwin, como les contaba, uno de los grandes músicos del jazz, quien hiciera popular el jazz entre los grupos blancos y que hiciera una ópera que se llama Porgy and Bess, que habla básicamente de la negritud, del mundo de los negros en el sur y de la creación del jazz. Y Modern Jazz Quarter, que es un grupo fantástico, con Milt Jackson, que tocaba el xilófono de una manera increíble, con una mezcla tan elegante del mundo del jazz que vale muchísimo la pena conocerlo. Yo no me voy a cansar de escucharlo, tengo varias versiones de este disco y creo que es una obra fantástica de principio a fin. Y antes de que pase cualquier cosa, quería mostrarles esto, que es Stan Getz y Joao Gilberto en el Carnegie Hall, un concierto increíble de principio a fin. Lo vamos a poner aquí esperando en Dios que no se caiga. Y bueno, les quería contar que Stan Getz es un saxofonista increíble y Joao Gilberto es posiblemente el padre del bossa nova, un innovador de la música brasileña, y se juntaron para hacer una música verdaderamente increíble. O sea, es un trabajo fantástico que vale muchísimo la pena conocer. Yo creo que dentro de los datos generales o dentro de lo que podemos hablar sobre latinoamericanos que hayan hecho jazz, Stan Getz y Joao Gilberto hicieron una combinación tan increíble y seguramente el jazzista más importante del mundo latinoamericano sería Joao Gilberto, que tiene un par de discos fantásticos de principio a fin. Ahí están ya mis 10 recomendaciones, quería pues, dejárselas por ahí. Ya saben que
pues la idea de este canal es compartir lo que hacemos. Me gustaría que me regalaran un like, me gustaría que se suscribieran al canal y me gustaría que me comentaran qué otros discos pondrían usted en esta colección. Así que les dejo un saludo inmenso a todos y paz, hermanos. Por favor, escuchemos un poco de jazz. Bye.